Estas son las historias que se repiten en muchas ocasiones. Las que relatan la infancia de un pequeño niño humilde que depositó sus deseos de superación en una pelota de fútbol, la cual sin saberlo lo llevaría por el camino de la consagración total. Su inmensa calidad ya apuntaba cuando tenía 5 años y jugaba en el club de barrio de su ciudad natal dirigido por su padre, un empleado de la industria metalúrgica, y se reafirmó cuando a partir de sus 7 años comenzó a jugar en las divisiones inferiores del Newell's Old Boys. A los 10 años, a punto de dar el salto al club River Plate, se le detectó un retraso en el desarrollo óseo causado por un bajo nivel de hormonas del crecimiento. El tratamiento médico era muy costoso. Los clubes no quisieron afrontarlo y su padre, que no disponía de los recursos económicos necesarios, decidió entonces emigrar a Barcelona con su familia, donde se le había presentado una posibilidad laboral. En septiembre del año 2000 Messi realizó una prueba con el Barcelona. El técnico Carles Rexach quedó maravillado con su talento futbolístico y lo incorporó al club, que se hizo cargo del tratamiento del joven prodigio. Nacido en Costa de Marfil en 1978, Drogba emigró a Francia huyendo de la pobreza cuando apenas era un niño. Tito, como lo apodaba su abuela, partió destino a Francia, donde lo esperaría su tío Michel Gauba, quien se ganaba la vida como futbolista profesional. Sus padres sufrieron su partida, pero estaban convencidos que sería su única oportunidad de tener éxito en la vida. Allí el marfileño pasó 3 años entre Brest, Angoulême y Dunkerque. Sin embargo, Drogba pronto sintió una profunda nostalgia y regresó a su país natal 3 años después, donde jugaba fútbol todos los días en un pequeño aparcamiento de la ciudad. Su regreso a Costa de Marfil fue muy corto, ya que sus padres perdieron su trabajo, por lo que tuvo que regresar a Francia a vivir con su tío. Pero en 1991 sus padres viajaron a Francia, donde Drogba, a la edad de 12 años, pudo reunirse por fin con su familia. Fue ahí, en los suburbios parisinos, donde comenzó a forjarse un nombre, al firmar su primer contrato con un club profesional, el Levallois, para terminar convirtiéndose en uno de los mejores centrodelanteros del mundo. Vivió una dramática juventud llena de pobreza. Su vida estuvo marcada por el abandono de su padre cuando Arturo tenía 5 años. Creció en una familia de 5 hermanos, con su madre trabajando hasta el cansancio para poder poner un plato de comida sobre la mesa. El chileno confesó que tuvo una dura infancia, que si un día su madre no trabajaba en la casa no había nada para comer. Arturo ha señalado que el fútbol logró salvar a su familia y sacarlos de la pobreza en que se encontraban. Nació en la dura realidad de Bari Vecchia, un violento barrio en la ciudad de Puglia. Fue abandonado por su padre en su infancia y la vida para Cassano fue muy difícil desde entonces, pues la pobreza se apoderó de su familia, que tuvo que salir adelante con mucho esfuerzo. Pero fue en las calles donde Cassano fue descubierto por un cazatalentos de Bari y su carrera despegó de inmediato, convirtiéndose en uno de los mejores jóvenes talentos de Italia. Cassano ha admitido que si no hubiera sido por el fútbol, una vida llena de crimen le esperaba. De la pobreza y la humildad a uno de los más grandes del fútbol. La historia de esta estrella del balompié empieza el día 21 de marzo del año 1980, cuando nace en la localidad de Porto Alegre, en el seno de una familia de origen humilde que vivía en una precaria casa de madera construida dentro de una de las favelas de la zona. Más allá de la pobreza, había en esa familia una pasión que despertaba la alegría de todos: el fútbol, deporte que por momentos les servía para escapar de su dura realidad. Ronaldinho creció amando el fútbol, y aquello fue convirtiéndose poco a poco en una verdadera obsesión. Fue su hermano Roberto el primero en lograr el sueño de ser futbolista, quien fichó por el gremio, lo que permitió a la familia salir de la favela. Ronaldinho sufrió mucho por la muerte de su padre, que murió cuando él contaba con apenas 8 años, y poco después su hermano Roberto debió abandonar su carrera de futbolista debido a una lesión sufrida en la cancha que le estropeó la rodilla para siempre.
Pero pese a todo ello su talento lo empujó al estrellato y en 1997 logró debutar en el equipo de su ciudad natal, el Gremio de Porto Alegre, alcanzando lo que se propuso de niño y superando con creces sus aspiraciones. Las carencias acompañaron a Robinho de Sousa cuando este se enamoró del fútbol siendo un niño. Nacido en São Vicente, en las cercanías de Sao Paulo, una región sumamente pobre, el exfutbolista del Real Madrid no tenía una cama propia y debía dormir en el sofá. La infancia de Robinho estuvo plagada de pobreza. Vivía en una pequeña casa de 30 metros cuadrados y su alimentación no fue la idónea para el desarrollo de un niño. Pero esa desnutrición no le arrebató el talento, ese que lo catapultó al éxito. A pesar de que sus padres no tenían dinero para enviarlo a las instalaciones del club, pedían prestado a los vecinos con el fin de que el talentoso Robinho no cortara su carrera como futbolista. Estas carencias no fueron nunca olvidadas por el atacante, quien en vez de regalos pidió a los invitados a su boda donar en efectivo para instituciones de beneficencia en Brasil. Para Dani Alves, nacido en el seno de una familia muy humilde, su destino estaba escrito en las estrellas, o en las paredes de la casa de su padre. A los 6 años la futura estrella brasileña iba por su casa de pared en pared firmando su nombre, preparándose para el día en que decenas de admiradores extenderían sus manos buscando su autógrafo. Todo eso llegaría, pero solo después de haber trabajado muy duro. Alves se levantaba desde niño cada día a las 4 de la madrugada para ayudar a su padre a recoger melones y cultivar campos en su ciudad natal. La necesidad lo obligaba a realizar trabajos de camarero o comerciante cuando le era posible. Pero aún así Alves sacaba tiempo para su mayor pasión, jugar al fútbol con sus amigos en los campos de tierra de la zona para lograr algún día su gran sueño de ser un futbolista profesional. La vida para Dani fue muy dura, dormía en una cama de cemento y tenía que llegar a soportar temperaturas de hasta 40 grados mientras trabajaba en el campo, pero pese a todo mantuvo la esperanza y logró debutar en 2001 con su equipo el Bahía, consiguiendo una asistencia de gol y un penalti. Fue de tal magnitud el partido realizado que los aficionados comenzaron a corear su nombre. Nacido en una familia sumida en la pobreza, Luis jugaba al fútbol en las menores de Nacional de Uruguay mientras barría calles y cuidaba carros para ganar un poco de dinero y ayudar económicamente en casa. Pero cuando tenía 15 años su padre Rodolfo se separó de su madre, quien quedó sola con él y sus 6 hermanos. La separación de sus padres le afectó tanto, que en varias oportunidades dejó el fútbol y se refugió en la noche y el alcohol. Fue a los 15 años cuando conoció a Sofía Balbi, la chica que le cambiaría la vida por completo. Luis ha señalado que la conoció a la edad perfecta, que era un adolescente, pero la conoció en el momento adecuado porque ella no fue la que lo guió en el camino, sino la que le ayudó a corregir su vida, a darse cuenta de quiénes eran sus amigos y quiénes no. Pero en el año 2003 la vida le volvió a encestar un duro golpe al delantero charrúa, pues a pesar de que el amor entre ellos era verdadero, debieron separarse. La familia de Sofía decidió mudarse a Barcelona, en España, por la crisis que vivía Uruguay y por su situación económica. A Luis le era imposible volver a verla. Pero gracias a internet pudieron seguir conectados y Luis le prometió a Sofía que se convertiría en un gran futbolista, jugaría en Europa para volver a verla y se casarían y tendrían hijos. Con 19 años el Groningen holandés llamó a su puerta y la vida de Suárez cambió. La menor distancia en Europa le permitió estar más cerca de su pareja y su calidad futbolística lo catapultó hasta la élite del fútbol. Pasó parte de su infancia en algunos de los barrios más pobres y peligrosos de Buenos Aires. Fue el segundo de 7 hermanos, su padre era chofer y su madre era ama de casa. Su familia vivía con menos de $3 por día y no fue hasta los 15 años que empezó a comer bien, porque antes había días en los que no había nada de dinero para comer en casa, ha asegurado el argentino en diversas ocasiones. El Kun fue descubierto por el periodista Eduardo González mientras jugaba al fútbol. Su ayuda fue fundamental para que Agüero pasara a las inferiores del Independiente cuando apenas era un niño de 8 años. El resto es historia.
Gracias al fútbol Sergio pasó de jugar con unos humildes tenis rotos a ser uno de los futbolistas más ricos en el mundo. Para Juan Cuadrado, nacido en la penuria del humilde municipio de Necoclí, la vida no fue nada sencilla. Su existencia iba a quedar marcada para siempre a los 4 años cuando un grupo armado hizo aparición en su pueblo atacando a toda persona que se cruzaba en el camino. El pequeño Cuadrado aseguró solo recordar el ruido seco del percutor y esconderse bajo su cama ante el temor que le tenía paralizado. Tras la tormenta llegó la más triste calma. En el tiroteo su padre había sido asesinado. Guillermo, el padre del pequeño Juan, era un conductor de camiones y tuvo la mala fortuna de cruzarse en el camino de los delincuentes, quienes acabaron con su vida sin ningún tipo de compasión. Desde el asesinato del padre del futbolista Marcela, su madre se echó a sus espaldas el peso de la casa trabajando en una bananera para poder alimentar a su hijo, quien pasaba las horas ayudándola a empaquetar los pedidos que le llegaban. Juan Cuadrado creció con 2 pasiones: la bicicleta que le había regalado su padre y el balón. Al final el esférico le ganó la partida a las 2 ruedas y lo llevó a lo más alto del fútbol. Estas fueron algunas de las historias que las estrellas del fútbol lograron superar, niños que comenzaron en humildes barrios rodeados de pobreza y que terminaron escribiendo su propio destino. Historias que se continúan repitiendo y que probablemente muchas de las futuras estrellas del fútbol están viviendo ahora mismo. No olviden dejar un like y suscribirse a mi canal si les gustó el video.